Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día martes 5 de marzo del 2024, arrancando un nuevo año, un nuevo ciclo, el ciclo número 29 de Sin Límites en la televisión jujeña, ¿no? Arrancamos allá en un viejo 11 de marzo del año 1996, primer programa también acá en este canal, en otro edificio, ¿no? Allá en la Hipólito Yrigoyen, pero arrancamos ahí con Análisis 4, que cambió en el 2020, en el 2000, cambió en abril del 2000, cambió a Sin Límites y eso es lo que traemos hasta acá. 29 años en la televisión jujeña, el agradecimiento a todos, todo lo que hacen posible que yo esté acá y sobre todo también a la gente del canal, ¿no? Al directorio que, bueno, nos dan una oportunidad más de estar acá. No vamos a hablar hoy vamos a hablar un poquitito de las dos aperturas legislativas, pero no vamos a hablar de la provincia de Jujuy porque el contador Carlos Aires ya está con nosotros, vamos a estar en minutos nada más con él, así que vamos a hablar un poquitito de lo nacional nada más, en un pequeño comentario no habitual, el que acostumbramos a hacer, de una asamblea legislativa que se dio el día viernes, como todos lo hemos logrado ver, con una expectativa realmente grande, no más de 50 puntos de rating. Yo creo que en un viernes a la noche, sacando un Boca River a la selección argentina, esa expectativa nunca se había dado. La historia dice que en ningún mensaje legislativo, ni cerca, por ahí Cristina Fernández de Kirchner, después del triunfo del 2011 con el 54%, logró un 21-22% de rating en la apertura legislativa. La realidad que nadie generó lo que había generado Milei con esto, ¿no? Por distintos tipos de motivos, ¿no? La forma en que se llegaba. Un Javier Milei que de repente llegaba a esto sin haber aprobado ninguna ley, algo rarísimo, nunca sucedió en este tema, con un nivel confrontativo por momento exasperante, ¿no? Peleándose con los gobernadores, peleándose con los diputados y senadores, dándole la espalda en la asunción al Congreso, con términos muy agraviantes, ¿no? Desde nido de rata, que hacía que todos nos preguntemos, ¿y qué va a pasar en esta primera sesión, ¿no? Con un paro nacional de la CGT que batió récord de récord, nunca se había dado esto, pero un paro que después terminó volviéndose un poco en contra de la CGT, ¿no? Porque quedó también demostrado que la gente no comulga con esto, o sea, se está viviendo una situación crítica, un ajuste masivo, difícil para todos, sincero, ¿no? Porque hay que decir también esto, la verdad que llegó a ser presidente de la Nación diciendo un poco esto, ¿no? Advirtiendo un poco esto, no fue absolutamente genuino, digamos, ¿no? Entonces, claro, obligaba a decir ¿cómo sigue esto? ¿Qué es lo que vamos a ver? Las peleas con el sindicalismo, realmente confrontativo con el que se le mire, no se podía cruzar con nada, las peleas con el periodismo, o sea, llegó un Milei demasiado genuino que todos decíamos, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, ¿qué es lo que va a suceder en este mensaje legislativo? Veremos un papelón, gente levantándose y yéndose, los diputados y senadores le darán la espalda como él hizo. Bueno, generamos un montón de preguntas, nada de esto pasó. Hubo un Milei mucho menos confrontativo, sí duro en su mensaje, pero mucho menos confrontativo, no fue insultante para nada, hubo una puesta en escena de la televisión pública también, si uno lo analiza de ese lado, maravilloso, porque invisibilizó a todo el mundo, no había nada que se oponga, que haya salido acá, no se vio un cartel, no se vio nada, la llegada de Javier Milei a la Asamblea Legislativa, prácticamente en la calle parecía que eran todos adictos a Javier Milei. El manejo de cámara que hubo el día viernes fue realmente sensacional, no hay ningún tipo de duda, ¿no? El mensaje fue duro, lo decíamos, pero no fue un mensaje agraviante. Habló de la corrupción, algo que generalmente no habla Javier Milei, ¿no? De la corrupción y menos tocando cuestiones que tengan que ver con el kirchnerismo, se cuida mucho, nunca habla de Cristina, jamás habló de Alberto Fernández, no habla de Massa. Bueno, ahora habló de esto, ¿sí? Habló de corrupción, tocó el tema de los seguros, donde habló de Alberto Fernández, tocó el tema, nombró a Massa, a Máximo Kirchner, a Cristina, pero lo nombró desde la óptica, decía, ahí están los jinetes del fracaso, pero después no hubo nada más. El tiempo que le dedicó, por ejemplo, a Alberto Fernández fue menor al tiempo que después le dedicó a Gerardo Morales en un hecho que es de su vida privada y de una provincia, de última, si lo quiere ver.
Es llamativo, pero siempre fue así. Javier Milei nunca atacó al kirchnerismo. Siempre fue muy duro con Juntos por el Cambio, Juntos por el Cargo, como les sabía llamar, y ni qué hablar con el radicalismo. Siempre fue extremadamente duro en todo momento. Y siempre dijimos en estas columnas, ¿por qué Milei no habla del kirchnerismo? ¿Tiene algún tipo de acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner, que toda la vida la protegió? Bueno, esa pregunta acá en esta mesa siempre, usted que nos sigue sabe que siempre nos la hicimos y siempre nos preguntamos. Es decir, ¿qué es lo que sucede en este tema? ¿Sí? Reitero, pero habló de la corrupción. Y esto es algo necesario, porque después de todas las cosas que hemos visto, bueno, ayer en el mensaje volvió a tocar, habló de un poco el tema también de las coimas en las importaciones, con esto lo rozó bastante a Sergio Massa, que tiene gente detrás de esto, y después sorprendió a todo, sorprendió con esta convocatoria para el 25 de mayo, ¿sí? Él había hablado algo de las tablas, en un mensaje bíblico, bueno, ahora habló de los 10 nuevos preceptos para un acuerdo, ¿no es cierto?, con una convocatoria, un nuevo contrato social, le llama el Pacto de Mayo, que se va a dar el 25 de mayo en la provincia de Tucumán, bueno, en la provincia de Córdoba, perdón, tiró algo de esto en el medio y sorprendió a todos. Sorprendió con una convocatoria a todos, vamos a ver qué grado de acatamiento tiene, pero tampoco es cuestión de decir, a ver, primariamente uno dice, tengo todas las intenciones de estar. Yo me imagino cualquier gobernador puede tener todas las intenciones de estar, pero previo a eso hay cuestiones que se van a empezar a dirimir. El día viernes ya hay una reunión donde van a asistir los gobernadores y en esta asistencia vamos a ver, porque Javier Milei pretende dos cosas antes. Pretende una ley ómnibus, que a esta altura del partido nos preguntamos cuál es. Volvemos al origen de esto, va a presentar todo de nuevo como fue al principio. Bueno, a esta altura no sabemos realmente qué es lo que pretenden esto y se habla de un pacto fiscal y se habla de la ley, la reversión de la ley del impuesto a las ganancias. Y acá después lo vamos a analizar con el gobernador de la provincia, pero acá entra una cuestión interesante porque los gobernadores lo que quieren es tener la posibilidad de poder gobernar su provincia. Así como está el grado de desacción que hay en las cuentas públicas es imposible. O sea, es imposible. En enero y en febrero la coparticipación, o sea, los envíos directos que existen, han tenido una caída, según el IARAF, del 19.4%. ¿Sí? No tenemos el INDEC de febrero porque todavía no tenemos la inflación del mes de febrero, pero IARAF sí lo hizo en función de la inflación de consultoras y llega a este número. A eso agréguele que hay 0% casi, el 98% de caída de envío de fondos no coparticipables, sino de los envíos extraordinarios que sabía hacer Nación. Hay 14 provincias que en conjunto recibieron $20.000 en febrero. Para que usted se dé una idea de lo que estamos hablando, de cero, digamos, ¿sí? De un Estado que se desentiende de todo. Yo decía hoy en el noticiero, a ver, Corrientes, la tragedia más grande que han tenido, la tragedia natural más grande, ya no dije que el Estado Nacional mande plata, ni siquiera un mensaje de solidaridad. O sea, un Estado ausente, pero ausente por donde se lo mire. Por eso digo, ¿cuáles son las reglas de juego? Yo creo que previo a ver si los gobernadores van a estar o si va a poder hacerse un pacto el día 25 de mayo, previo a eso hay que ver qué empieza a pasar el día viernes. ¿Cuál es la actitud que tiene el jefe de gabinete Pose, el ministro del Interior Franco y el ministro de Economía para con los gobernadores? Si va a haber alguna alternativa, ¿qué se va a negociar? O sea, en este marco, a ver, una decisión de rever el impuesto a las ganancias. Para Jujuy esto significaban 50.000 millones de pesos al año. El impuesto a las ganancias es, junto con el IVA, son los dos impuestos más fuertes en materia de coparticipación. Han tenido caídas normales. El impuesto a la ganancia ha pasado a cero y ha tenido caídas muy fuertes. El IVA también, producto de la recesión, y lo va a seguir teniendo. A eso empieza a sumar lo que van a ser las recaudaciones provinciales. Las provincias pasan a ser semi-inviables en esto si no hay algún tipo de apertura y algún tipo de acuerdo. ¿Qué pasa si vuelven un poco para atrás? Por ejemplo, con el tema del FONID o el tema del transporte. Están puestos en el presupuesto 2023. Hoy el presupuesto que tenemos vigente es el 2023, ¿no es cierto? No tenemos presupuesto 2024. ¿Qué pasa si hay un ofrecimiento? Es decir, bueno, lo dejamos a ver. ¿Qué es lo que tendría que haber sido? O sea, no el freno de mano directo, es lo que le pidió el Fondo Monetario Internacional, lo que todos le recomendaron. O sea, el ajuste en el marco de una razonabilidad, pero no frenar todo de golpe. Entonces, de repente, si hubieran mantenido el subsidio al transporte, decir, pero lo dejamos a valor histórico, o sea, en mayo se agota.
y que las provincias vean cómo solucionan esto y las intendencias. No había ni consejo deliberante para ajustar las tarifas. Y se hizo todo esto así de un día para el otro, sin avisar nada. Es más, en el acuerdo que llegan con Chubut, lo que le mandan de plata es el subsidio del transporte el mes de noviembre. Habla a las claras el atraso que tenemos en este tema, o sea, ni siquiera ponerse al día para tomar una medida. Y el FONIC con el inicio de clase hacía falta esto, si hay una partida presupuestaria. Bueno, hubiera dado una perspectiva a la provincia, a ordenarse, a arreglar. Nada de esto hubo. Nada de esto hubo, digamos. Entonces hay que ver con qué se encuentran los gobernadores el viernes para ver qué es lo que pasa. Un pequeño comentario saliendo de esto, nuestros temas lo vamos a hablar enseguida nada más, y que tiene que ver con el tema de los seguros. Algo que surgió, hoy lo escuchaba al funcionario que de repente encontró este tema, ¿no es cierto?, en el ANSES, que después fue sacado por este conflicto con Córdoba, y decía que fue prácticamente una casualidad, porque le pasaron una orden de pago para que firme la transferencia de 1.700 millones de pesos a Nación Seguro. Claro, vio el valor, qué es lo que pasó, indagó de qué se trataba y empezó a saltar algo imprevisto, que ellos no tienen ni idea de lo que estaban viendo, ni de a qué se debía que se le pagaba a Nación Seguro esto. Y ahí empezó, por otro motivo, se le ocurrió, ya que vos venís a tratar de poner en caja el ANSES, de tratar de bajar ese déficit, se le ocurrió analizar qué pasaba si había un autoseguro, y ahí se dieron cuenta que con el autoseguro cerraban un 40%, de 1.700 el gasto iba a estar en el orden de los 1.100, de los 1.200, y ahí es donde tomaron una decisión que le notificaron a Nación Seguro, hasta acá sin saber nada de lo que después pasó. Porque lo que después pasó fue producto de fiscales que empezaron a meter la mano, pero fue por sobre todas las cosas del periodismo. Del periodista Roa, del diario Clarín, que inició una investigación. Como muchas de las cosas que saltaron en esta provincia. Por eso no se entiende que cualquier persona que opine un poquito mal de Milei es un ensobrado. No se puede generalizar de esta manera las cosas como las generaliza, porque muchas de las cosas que pasaron en este país que se descubrieron, ¿sí? Si quiere, o sea, la causa de los cuadernos, Diego Cabot, o sea, cuántas cosas saltaron por la acción del periodismo y cuántas cosas se frenaron. Yo siempre me pregunto, si no hubiera sido la resistencia de Clarín, ¿el kirchnerismo no se quedaba con todo en este país? Y estoy seguro que sí, por eso digo, esta generalización, la verdad creo que no sirve. Ahora, en este marco, lo que salió después es de características inusuales. De lo que estamos hablando acá, 1.700 millones de pesos, con comisiones entre el 17 y el 20%, estamos hablando, ¿sí?, de que mensualmente se podían sacar 300 millones de pesos de comisiones. De esto estamos hablando. O sea, de repente hoy nos encontramos que estamos ante un robo de características tremendas, como la que nos acostumbró el kirchnerismo en muchas situaciones. Y parecía un dato absolutamente menor, digamos, y no es menor. Y un Alberto Fernández que siempre se la dio de impoluto, hoy nos damos cuenta que tiene mucho que ver con esto y que seguramente va a quedar, no hay forma de exculparlo de este tipo de situación. A ver, el juez Ercolini que abrió este tipo de investigación ahora y que muchos dudaban si la iba a abrir porque también tiene una gran amistad con Alberto Fernández, que entendió que no iba a cambiar en nada sus posibilidades de investigar y no se apartó de la causa. Pero el juez Ercolini empieza a determinar y ya manda. Ayer hubo allanamiento en la casa de Héctor Martínez Sosa. ¿Quién es Héctor Martínez Sosa? El broker íntimo amigo de Alberto Fernández. A su vez el esposo de María Cantero. María Cantero, su secretaria privada, mujer de confianza, y es la que parece que operaba todo esto. Alberto Fernández quisiera que usted contrate a esta compañía, a este broker. Parece ser que era la persona que llevaba adelante todo este tema. Y aparece un tal Pablo Torres García. Y resulta ser que Pablo Torres García tiene como una de sus secretarias privadas, influyente y trabajadora, a Viviana Cantero, hermana de María Cantero, la secretaria privada de Alberto Fernández. Pero Pablo Torres García, a su vez, amigo de Alberto Fernández de la infancia. Y aparece Alberto Pagliano, que se crió con Alberto Fernández y era el director de Nación Seguro. Y si todo queda un poco en lo mismo, digamos, o sea, todo está en el mismo tema. Y ahora aparece un tal Sebastián Cantero, hermano de María Cantero y de Viviana Cantero, y resulta ser que está en todos los negocios inmobiliarios de Vaca Muerta, porque las tierras de Vaca Muerta, después de que empezó a producir tanto a la cercana al ferrocarril como a los pueblos principales, han tenido una valorización tremendamente grande. ¿Quién maneja todo ese negocio inmobiliario? Se llama Sebastián Cantero. Casualidad, hermano de la secretaria privada de Alberto Fernández, no tiene nada que ver. Es un escándalo.
Por donde lo mire es un escándalo. Entonces, cuando el presidente en el mensaje legislativo le dedica un párrafo de 15 segundos, uno vuelve a preguntarse, ¿no? La corrupción a Milei, que no le preocupa la corrupción de los anteriores, ¿por qué le da tan poca importancia? ¿Hay algún pacto de esto? No sé, la verdad no lo tengo claro. Bueno, hasta acá llegamos, tengo al gobernador esperando, vamos a hablar después de los temas que más nos interesan acá, ¿no? De la provincia de Jujuy, las perspectivas futuras, qué pasa, con qué postura va Jujuy el día viernes. Bueno, muchas preguntas para hacerlo, pero esto va a ser después de la pausa.